Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica a nivel mundial a formar, capacitar, educar jurídicamente a abogados en fundamentos del derecho frente a la inteligencia artificial, frente a la IA. Y hoy explicaré la tercerización, delegación válida frente a la inteligencia artificial, frente a la IA. Y hay que tener claro que no todos los casos involucran tercerización cuando es posible, por ende de alguna forma, que la inteligencia artificial exista solo en relación con las partes de la relación jurídica del caso. Es decir, cuando una de las partes es quien crea la inteligencia artificial y la operación de esta a la vez esté a cargo de una de las partes y el empleo, el uso, la interacción frente a la inteligencia artificial, frente al producto de inteligencia artificial involucrado, esté a cargo, se realice directamente por las partes. Pero cuando esto no es posible, existe la tercerización, incluso en relación con temas que rodean la existencia del producto y que por ende no son el producto mismo. Por ejemplo, el tema de las telecomunicaciones, frente a las telecomunicaciones. Cuando no es posible proveer un servicio de telecomunicación directamente por las partes, debe existir un tercero que precisamente sea un proveedor del servicio de acceso a Internet, por ejemplo, frente a Internet, o en general, para que esto quede claro, un proveedor del servicio de telecomunicación que se requiera para precisamente comunicar a las partes en la distancia, a la distancia, cuando sea lo necesario para que la relación jurídica se desarrolle y propiamente se realice efectivamente, para que se puedan atender las necesidades por las cuales el caso existe, la relación jurídica existe, es decir, para que pueda existir la aplicación de los derechos y cumplimiento de los deberes, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, el ejercicio de los derechos y deberes en el caso. Entonces, hay casos donde no se requiere una telecomunicación precisamente cuando es un producto que opera directamente sin necesidad de una telecomunicación y las partes directamente interactúan frente a este, por ejemplo, frente a un robot que tenga estas características. Pero cuando se trata, por ejemplo, de un robot que opera con base en las telecomunicaciones, se requiere de la presencia de dicha telecomunicación y propiamente del todo de lo necesario para que exista esa telecomunicación y propiamente para que la inteligencia artificial exista válidamente, es decir, de una forma armónica con la manera en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a este según cómo existe el caso, según cómo vaya existiendo y propiamente existe el caso, y propiamente para que exista el caso válido. Lo determinante es que se dé, exista lo necesario para que el caso vinculado de alguna forma con inteligencia artificial exista válidamente. Entonces, se trata por ejemplo, de la telecomunicación y en general de la infraestructura y propiamente de la forma, de que exista la forma necesaria para que el caso exista válidamente, para que el caso relacionado de alguna forma con inteligencia artificial exista válidamente. Entonces, cuando sí se requiere, cuando se requiere, cuando es necesario, cuando lo procedente jurídicamente, cuando lo necesario para la existencia de la aplicación de los derechos y deberes, es decir, cuando lo necesario para que se cumpla con el derecho es que exista un tercero, uno o unos terceros, se debe dar una tercerización. Existe la tercerización, pero esa tercerización debe ser válida, es decir, debe ser una forma en relación con la cual existe la aplicación de los derechos y deberes y como en definitiva la tercerización, la delegación de algo en relación con las actividades de las partes es una forma de representación de la parte de la relación jurídica que precisamente delegue algo, pues deben actuar los terceros, precisamente representando por ende válidamente a la parte que les delega algo y por ende deben actuar con base en el cumplimiento del derecho, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, según cómo les apliquen, no como si fuesen la parte, sino como representantes de la parte que es distinto, es decir, como terceros, por ejemplo, como proveedores, lo cual a la vez hace que el representado, es decir, que la parte que les ha delegado algo, exista válidamente en relación con ello. Es decir, lo cual hace, es decir, al ser esta la forma de la delegación válida, de la representación válida, lo cual hace que exista la representación válida. Y por eso las partes son personas, es decir, las partes del caso de la relación jurídica son personas
que, según el caso, son personas naturales, es decir, físicas, es decir, seres humanos, o personas jurídicas, es decir, morales, es decir, organizaciones de los sectores público y privado y un sector público-privado. Y en definitiva se trata de que los seres humanos en relación con cada persona existente en el caso cumplan con el derecho, es decir, apliquen los derechos y deberes según cómo los derechos y deberes se apliquen frente a su persona, como persona natural, como persona física, como seres humanos, y por ende, con base en la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a su persona en relación con las personas relacionadas con su persona, es decir, en relación con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen en el caso, por ende, según el caso, según cómo existe el caso, a la medida del caso. Y por eso no se trata de una tercerización basada en la irresponsabilidad, es decir, en la culpa, es decir, en el incumplimiento del derecho por negligencia, es decir, por un descuido o por dolo, es decir, por la intención de incumplirse con él. Y por ende, esto incluye el que no puede existir culpa ni por parte de la parte que delega algo, ni por parte del tercero al que se le delegue algo. Entonces, en primer lugar, la parte debe aclarar qué es lo que debe y por ende puede delegar y qué es lo que no, porque en lo que deba realizar directamente y por ende sea la forma de cumplir con el derecho, debe hacerlo directamente, porque precisamente el delegarlo se genera una culpa porque no se va a cumplir con el derecho, porque lo efectivo, lo eficaz propiamente jurídicamente y en definitiva lo efectivo es que realice lo que deba realizar directamente, es decir, que no todo es delegable. Pero cuando sí deba delegar algo porque no lo puede hacer directamente, es decir, porque no lo puede hacer porque no lo debe hacer, es decir, cuando no deba delegar algo porque no lo deba hacer y por ende porque no lo puede hacer válidamente, porque no lo puede hacer, no lo debe hacer. Entonces, cuando sí se debe hacer, el que va a delegar algo, la parte que va a delegar algo, debe cerciorarse, debe ser diligente, asegurando que selecciona a un representante válido, a un delegado válido, a un tercero válido, es decir, que cuenta con las condiciones para poder cumplir con el derecho con base en lo que se le vaya a delegar, es decir, que cuenta con un perfil jurídico válido. Y a la vez el tercero, cuando asume ese encargo, en definitiva es un encargo, debe actuar diligentemente con base en la forma en la cual los derechos y deberes vayan aplicando y propiamente le apliquen, en definitiva apliquen, en relación con lo delegado. Y así existe la tercerización válida. Entonces, como nos damos cuenta, frente a la inteligencia artificial, según el caso, existe un alto grado de delegación, existe múltiple delegación, existen múltiples delegaciones, múltiples tercerizaciones. Y la validez jurídica, es decir, la coincidencia del caso con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a él, depende de que cada parte y por ende de que cada tercero delegado por parte de cada parte, perdón, existan válidamente. Es decir, depende de la diligencia, de que cada quien cumpla con el derecho a la medida de cada quien. Es decir, de que las personas existan aplicando los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada quien. Por eso es determinante descifrar, es decir, calificar, clasificar jurídicamente el caso para saber cómo los derechos y deberes se aplican frente a cada una de las partes y el todo del caso, es decir, frente a cada uno de los hechos y el todo del hecho de la forma en la cual existe el caso, para que así el caso, es decir, la forma del caso, la forma de la existencia del caso, la forma del caso, coincida con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a él, a la medida del caso, a la medida de él. Entonces, hay que descifrar todos los elementos. Entonces, si se descifra algo en relación con telecomunicaciones, por ejemplo, o en relación con software, programas de computador, programas de ordenador, o en relación con hardware, la parte física de la computación, como por ejemplo las tarjetas de video, las memorias, etcétera, en relación con la gestión de contenidos en el medio digital, etcétera, esto debe existir válidamente. Incluso en relación con la forma de crear bases de datos y de operar esa información mediante IA. Es decir, cualquier gestión debe existir válidamente tanto por parte de las personas que tengan el perfil, la condición de partes del caso, como por parte de los terceros en el caso, ¿cierto? Terceros en este caso, entendidos como delegados de las partes y a la vez los terceros no delegados, por ejemplo, una autoridad pública de control, una autoridad del sector público que controle algo, debe actuar válidamente para que así
en lo que dependa de esta, el caso exista válidamente. Y no que, por ejemplo, actúe culpablemente y altere, por ejemplo, la inteligencia artificial que estaba válida, pero ha sido alterada y por ende existe ahora inválidamente, no coincidiendo con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican por culpa del tercero, no delegado, sino como autoridad por parte de esa autoridad del sector público, que es un tercero del caso porque no es una parte y que actúa culpablemente, incumpliendo con el derecho, inaplicando de alguna forma los derechos y deberes. Y lo mismo ocurre con un tercero que exista como no delegado del sector privado, por ejemplo, un auditor. El auditor no está asumiendo como tal la delegación de algo relacionado, para este ejemplo, con la existencia de la IA, pero sí tiene que, por ejemplo, analizar, revisar, cerciorarse del nivel de calidad, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Entonces, el auditor debe ser diligente en lo que depende de él para no alterar la IA y en general para no hacer inefectivo, ineficaz, inválido, antijurídico el caso, para no invalidar el caso. Entonces, de todos depende que exista validez jurídica, que existe el caso válido. Y por ende, de todos depende que existe la inteligencia artificial válida. Depende de cada una de las partes y de cada uno de los terceros, como delegados y como no delegados, el que exista la inteligencia artificial válida. Y esto solo existe cuando cada una de las partes va cumpliendo y propiamente cumple con lo definido en el derecho, va cumpliendo y cumple en definitiva con el derecho, es decir, cuando va aplicando y propiamente aplica los derechos y deberes según cómo procedan, según cómo deban ser aplicados, según cómo apliquen, según cómo procedan frente a cada quien. Es decir, según cómo cada quien los deba aplicar. Y así, como todo está conectado, cuando cada una de las partes del caso y cada uno de los terceros existentes en relación con el caso cumplen con el derecho, existe el caso válido y por ende existe la inteligencia artificial válida. Y por eso no se trata, por ejemplo, de contar con documentos antijurídicos donde se indique que una de las partes o que los terceros involucrados no responde por lo que deban responder, es decir, por lo que deban hacer según la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a esto. Es decir, no es válido decir que es válido que las partes o los terceros no apliquen los derechos y deberes según cómo los deban aplicar, sino que lo válido es que existan aplicando los derechos y deberes según cómo les apliquen. Entonces, no es válida ninguna cláusula, por ejemplo, de intento de exoneración de responsabilidad frente a la forma en la cual los derechos y deberes deben ser aplicados por parte, perdón, de cada persona que existe en el caso, como parte o como tercero. Entonces, se trata precisamente de conocer los fundamentos del derecho para saber cómo es que existen los derechos y deberes y por ende cómo se deben cumplir a la medida del caso. Entonces, para saber esto hay que descifrar jurídicamente el caso y por ende descifrar la condición, la forma, el perfil jurídico, la naturaleza jurídica de cada una de las partes y los terceros, es decir, de cada una de las personas existentes participantes en el caso, existentes en relación con el caso, y así se conoce cómo cada parte y cómo cada tercero, delegado y no delegado, como delegado y como no delegado, existente en el caso, debe aplicar los derechos y deberes, porque propiamente, para que esto quede claro, la calificación jurídica consiste en descifrar los hechos del caso, en ir descifrando, porque el caso va ocurriendo, en ir descifrando los hechos, cada uno de los hechos del caso, es decir, cada momento del caso, la forma de la ocurrencia en la que va ocurriendo el caso, en la que se va desarrollando el caso, para así ir sabiendo cómo los derechos y deberes van aplicando, por ende, frente a cada quien, a la medida de cada quien en el caso y así se descifra el todo del caso cuando termine el caso, es decir, cuando ya no proceden los derechos y deberes en el caso porque se han aplicado por ende totalmente. Y así es que se conoce el deber ser jurídico, es decir, cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar, por ende de alguna forma, los derechos y deberes por parte de cada persona en el caso. Y cuando esto se cumple, es decir, cuando se aplica, es decir, cuando cada persona en el caso aplica los derechos y deberes a la medida de cada quien, existe el caso válido y cuando no, existe precisamente un incumplimiento del derecho, una culpa, y por ende, en ese caso, es posible que exista un segundo caso, un nuevo caso, un caso posterior, un caso después de ello, posterior a ello, de intento de solución del conflicto y cuando quienes existan, cuando las personas propiamente que existan en dicho caso de intento de solución del conflicto aplican los derechos y deberes a la medida de cada quien, existe la solución del conflicto que existe por ende por el incumplimiento
del derecho que ha ocurrido en el caso anterior. ¿Y por qué existe la solución del conflicto? ¿Por qué se dirime la controversia? ¿Por qué se soluciona la disputa? ¿Por qué se resuelve la disputa? Porque cuando cada una de las personas existentes en el caso de intento de solución del conflicto aplican los derechos y deberes según cómo le procedan a cada quien, es decir, según cómo le vayan procediendo, según cómo le vayan aplicando, según cómo cada quien los vaya a ir cumpliendo, los vaya debiendo cumplir, es decir, según la forma en la cual cada quien los vaya debiendo cumplir, según cómo vayan aplicando frente a cada quien, es decir, según cómo le procedan a cada quien, existe la decisión válida, es decir, la claridad de cómo se debe responder ante ese incumplimiento, cómo la persona responsable de ello debe asumir el efecto de ello, cómo el culpable debe asumir el efecto de ello, la consecuencia de ello, según cómo exista, es decir, según cómo haya existido el incumplimiento, y si a la vez quien debe asumir la consecuencia cumple con la decisión, se termina el conflicto. Esto no hace que los derechos y deberes inaplicados, por ende en el caso anterior, se apliquen porque se han inaplicado, pero se soluciona el conflicto. Entonces es determinante tener claro que la tercerización debe ser válida cuando existe una delegación, un encargo. Y esto solo se aclara cuando se conocen los fundamentos del derecho, porque son las características, las condiciones, los requisitos que se deben aplicar, cumplir, satisfacer para que exista la aplicación de los derechos y deberes. En definitiva, los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho son la forma de los derechos y deberes. Y por eso es determinante que los abogados como profesionales del derecho conozcan, por ende, claramente, con profundidad, de manera simple, contundente, efectiva, clara, completa, sólida, los derechos y deberes, es decir, la forma del derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, es decir, el deber ser jurídico, la forma del deber ser jurídico, es decir, los fundamentos del derecho. Y por eso un abogado, como tal, es el profesional del conocimiento y ejercicio del derecho, es decir, del conocimiento y aplicación de los derechos y deberes, tanto en lo que depende de lo que deba aplicar directamente como abogado, es decir, de lo que depende de su abogacía, de su ejercicio profesional, como, por ende, incluido dentro de ello, el que le aclara a cada persona relacionada con su abogacía cómo debe aplicar los derechos y deberes en el caso, es decir, para que esto quede claro. El abogado, es decir, el profesional del derecho, cuando precisamente es un abogado, cuando es un profesional del derecho, es decir, cuando es diligente en el ejercicio de la abogacía, conoce, por ende, a nivel profesional el derecho, es decir, de manera clara los derechos y deberes, y por ende los aplica según cómo le apliquen, procedan como abogado en cada caso donde participe como abogado, y esto incluye el que cuando aplica los derechos y deberes, a la vez aclara, va aclarando y en definitiva aclara cómo las demás personas relacionadas con su abogacía, con su ejercicio profesional, a la medida como exista como abogado en el caso, deben aplicar los derechos y deberes y así por ende existe la claridad, es decir, la calificación jurídica, el desciframiento jurídico del caso, es decir, la claridad de cómo cada quien en el caso debe aplicar los derechos y deberes. Y en este tema específicamente, frente a la inteligencia artificial. Por eso es que el problema es de desconocimiento del derecho, no es un tema, o sea, no es un problema de insuficiencia del derecho frente a la inteligencia artificial, sino de conocimiento del derecho, porque el derecho, es decir, los derechos y deberes se aplican a la medida del caso. Hay que saber es descifrar jurídicamente el caso para saber cómo los derechos y deberes se aplican según el caso, vinculado de alguna forma, según cómo existe el caso, vinculado de alguna forma con inteligencia artificial, y hay que aclarar a la vez que el caso puede ser a nivel preventivo o correctivo, es decir, puede ser un caso en el cual el enfoque sea cumplir con el derecho desde el inicio hasta el desarrollo y fin, y por ende, si esto se cumple, si el conocimiento aclarado se aplica, existe el caso válido, o puede tratarse de un caso correctivo, es decir, donde se ha incumplido con el derecho y precisamente como he indicado, se intente solucionar el conflicto y si se aplica el derecho, si se aplican los derechos y deberes, si se cumple con el derecho, a la medida de cada quien, existe la solución del conflicto. Entonces, con el conocimiento de los fundamentos del derecho se descifra jurídicamente la inteligencia artificial y propiamente cada caso relacionado con inteligencia artificial, relacionado de alguna forma con inteligencia artificial. Y por eso los invito a www.legadly.ca para que conozcan lo que hacemos, nuestro enfoque,
para que conozcan dentro de ellos nuestros servicios de formación jurídica avanzada, de formación jurídica de alto nivel, de educación jurídica robusta, profunda, presentada de una manera organizada, simple, contundente, para abogados en cuanto a los fundamentos del derecho frente a la inteligencia artificial y para que accedan a nuestro blog y mediante nuestros contenidos aclaren elementos de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, lo cual a la vez en general hace que aclaren los derechos y deberes, no solo frente a la inteligencia artificial, por supuesto. Y por eso perfeccionamos jurídicamente abogados, aumentamos su profesionalismo. Y por eso es determinante que los abogados conozcan y apliquen, por ende, de manera profunda, clara, efectiva, diligente, propiamente, profesional, los fundamentos del derecho. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.